Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Recuerdo cuando estaba pequeño, creo que tenía unos 13, 14 años por allí, donde fui a visitar unos amigos de la iglesia y sus papás tenían en joyería. Y recuerdo que cuando yo entré a la casa de ellos donde tenían el taller, allí estaba uno de ellos tomando una piedrita de metal. Recuerdo que ahí estaba Orlando y Omar, los papás de mis amigos, y estaba prendiendo uno de ellos el soplete, como una antorcha que le estaba poniendo a esa piedrita, que la ponía en una especie como de plato, como era como de piedra y era cóncavo, tenía un espacio ahí donde ponía la piedrita, y cuando le estaba poniendo la candela al fuego, yo podía mirar cómo ese metal sólido empezaba a derretirse y tenía forma ya como de una gota de agua, pero obviamente era de metal amarillo. Y mientras más le ponía candela, yo me acercaba y miraba cómo salían cositas negras. Yo decía, ¿dónde sale eso? Y era realmente del metal, era la impureza del metal. Y esa imagen a mí me quedó grabada porque después, muchos años después, y cuando ya empecé a crecer, a leer más la Biblia, miraba muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde el Señor comparaba o hacía comparaciones de que Él era como un joyero y que sus hijos, su pueblo, era como ese metal que era pasado por fuego para ser purificado y para ser moldeado. Entonces, yéndonos especialmente Primera de Pedro, es el que más me remarca mucho esa escritura, que es tan duro entenderlo o aceptarlo, pero a la misma vez es una necesidad para el crecimiento en la fe, para la restauración y la fortaleza espiritual y emocional de la persona que quiere o sigue el camino de Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1 dice en el verso 6, y lo voy a leer en una versión porque usualmente leemos la versión Reina Valera, pero quiero leerla en la versión Dios habla hoy. Dice así: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste a la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Entonces recuerde, el verso 6 remarca, dice que aunque sea necesario por un poco de tiempo, o sea que es algo no permanente de toda la vida, sino que es que por un poco de tiempo tengamos que ser pasados por muchas pruebas. Y en el 7 nos da la explicación, porque la fe se compara como el oro, tiene que ser probada por medio del fuego. ¿Y para qué? Ahí dice más adelante, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. Su fe es más valiosa que ese metal que han pasado muchos años, siglos, milenios. Desde tiempos de la antigüedad ese metal era valioso y todavía lo es. Entonces nuestra fe igualmente, la fe es valiosa, pero cuando ha pasado por fuego ocurren diferentes cosas. Primero, la purificación o el valor del oro crece a medida que es más puro. Y también es la manera en que el proceso para ser moldeado conforme al plan y propósito del joyero, en este caso en las manos de Dios y sus propósitos divinos. Entonces vamos a mirar ahí ese ejemplo de cómo Dios nos hace más valiosos, así como el oro. Por ejemplo, si usted mira un oro que es de 10 quilates y lo compara con uno de 24 quilates, mientras más quilates, tengo entendido que es más valioso porque es más puro. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas? Y ese es el propósito de este episodio. En este episodio vamos a tocar el primer punto, y es
Las razones por las cuales pasamos por el fuego es para disciplina y corrección. Y eso quiere decir la manera en que Dios purifica quitando la impureza. O como se le dice el término técnico es la escoria. La escoria es ese polvillo, es esa telita negra que yo pude observar cuando le ponían la candela a ese oro. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento podemos mirar cómo Dios corregía a su pueblo Israel y lo disciplinaba. Por ejemplo, en Isaías 48, del 9 al 11, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces el hecho de que pasara una tragedia al pueblo de Israel no era realmente para destruirlo, sino que Dios allí mostraba su misericordia y sacaba un remanente, porque por años y décadas y siglos del pueblo de Israel pecando, y cada día se aumentaba más la maldad, que Dios no pudo más soportar tanta maldad y los dejó a la intemperie. Pero en ese momento, cuando ellos estaban siendo consumidos, destruidos, Dios decía: voy a rescatar un remanente y lo voy a pasar por el fuego y lo voy a purificar por medio del horno de la aflicción. Ahora, en Zacarías 13, del 8 al 9, que son profetas contemporáneos, Isaías y Zacarías, en el verso 8 dice: sucederá, esto lo leo en la versión Reina Valera contemporánea, dice: sucederá entonces que en toda la tierra las 2/3 partes serán destruidas y se perderán, pero la 1/3 parte quedará con vida. Palabra del Señor. Entonces ahí vemos que Dios saca siempre un remanente por amor de su nombre. Y en el verso 9 dice: entonces echaré al fuego esa 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé con estas palabras: ustedes son mi pueblo. Y ellos me dirán: el Señor es nuestro Dios. Entonces el Señor siempre estuvo llamando al pueblo, siempre los llamaba y los hacía pasar de pronto por escasez, y en vez de voltearse o tornarse al Señor, lo que hacían era ponerse más duros y adorar a otros ídolos. Entonces Dios dice: la única manera para purificar este remanente de todas esas malas tradiciones y ejemplos que ellos han tomado de años y años y años de sus padres y sus abuelos, de alejarse de mí, entonces yo quiero volverlos a mí, yo quiero este remanente purificarlo. Y los pasaba por el fuego del horno de la aflicción, sabiendo el Señor de que ellos van a voltearse a Él, que van a mirarlo otra vez a Él, y entonces al punto de que ellos dijeran: el Señor es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque van a reconocer que es Dios el que los estaba guardando y librando de la muerte y de la destrucción. Y en Hebreos 12 podemos mirar ahí, ya aplicándolo a, no tanto ya como al pueblo de Israel, pero sino a todos los seguidores de Jesucristo, todos los cristianos. En Hebreos 12:11, el escritor de Hebreos, y ahí, si usted lo quiere leer más adelante con más detalle, con más contexto, puede leerlo desde el verso 6, creo que está hablando ya sobre la disciplina y da una comparación de que cuando el Señor corrige lo hace porque somos sus hijos. En cambio, el hijo que no es legítimo no es corregido, pero el hijo que es legítimo recibe la disciplina. Y habla un poco sobre esa comparación de que como un padre corrige al hijo, Dios corrige también a los que le buscan, a los que le siguen. Y en el verso 11 me quiero enfocar, es donde dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina ejercita nuestra fe, la corrige, la purifica. En el momento como que produce tristeza, así como cuando uno es corregido y lo castigan. Yo no sé cuántos de los que están escuchando este podcast pueden decir lo mismo.
Pueden ya están grandes, ya están adultos, algunos ya están casados y algunos ya con hijos. ¿Y cuántos de nosotros dijimos, oh, recuerdo? Por ejemplo, mi abuelo me corrigió varias veces y yo me acuerdo cuando él me corregía y la razón por la cual me corrigió. Y él siempre me decía, mi hijo lo voy a castigar por esto. Y el castigo era merecido y me decía 3 tandadas, me daba las 3 tandadas y yo lloraba y decía, pero por dentro decía, me lo merezco. ¿Por qué? Porque ya me lo había advertido y él me lo había dicho con claridad. Y recuerdo cada vez y yo decía, gracias a Dios por esos castigos de mis abuelos o de mis padres, que cuando uno corrige al hijo lo hace con amor y cuando uno lo hace sin rabia y salido de casillas, es una buena oportunidad para una lección. Y no solamente hablo de un castigo tal vez corporal o físico, pero también están las prohibiciones. Me acuerdo cuando mis padres una vez me dijeron, ya a los 16 años o 15 años, me dijeron, ya, ni correa ni chancla, mi hijo, ya usted ya está grande. Pero eso sí, no va a salir en una semana con sus amigos. Y eso fue la tragedia. Pero recuerdo muy bien porque ese día llegué tarde, desobedecí y no llegué a la hora que había quedado en llegar. Entonces, esas cosas uno dice ya grande y dice, gracias por esas lecciones. Y son las lecciones de vida, lecciones donde uno dice, si no fuera por esas correcciones, no sería la persona que soy ahora. Entonces nuestros padres no fueron perfectos, nosotros no somos perfectos, pero sí hay un padre que es perfecto. Y cuando Dios llama, cuando Dios corrige, cuando Dios quiere enderezar, cuando Dios quiere purificar, pues qué más aceptarlo y decir, Señor, no lo entiendo, me duele mucho, es triste, pero yo sé que es con un propósito. Así que mire lo que dice en el verso 2, Malaquías 3 y 2. Y este es un ejemplo muy bonito porque detalla cómo el joyero se sienta a trabajar con ese metal precioso para purificarlo. Malaquías 3:2 en la versión Reina Valera contemporánea. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Entonces en el verso 2 nos muestra que el Señor es como fuego, pero no es un fuego que consume y que destruye simplemente, sino que en el caso de sus hijos es un fuego que purifica o como jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata. Es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos le presenten al Señor las ofrendas justas. Aquí vemos a un Dios que va a tomar una acción con sus hijos y semejante como un joyero. Y es tan bonito porque yo escuché una explicación, creo que fue un pastor o un conferencista que lo escuché explicar este verso y se lo quiero compartir a ustedes. Él dice que en la antigüedad los joyeros y todavía se sientan y empiezan a poner allí fuego y fuego y fuego, y la manera en que ellos miran cómo va purificando la joya es a medida que su rostro se va reflejando en la plata. Y ahí es donde ellos dicen, ahora sí la plata está pura. Entonces podemos mirar que el Señor se sienta y es paciente, y de pronto pasa el tiempo y uno dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? Pero vemos que Dios está allí purificándonos, acercándonos, cambiando nuestro carácter, afirmándolo, haciéndonos más íntegros, quitando todos esos defectos o esas impurezas que no nos dejan ser tal vez o un mejor ejemplo, o estamos como débiles en nuestra fe y siempre reprobamos y no pasamos la prueba. Pero entonces cuando viene el fuego nos purifica para hacernos más fuertes, más sólidos, como por ejemplo al aluminio. Mientras más está en el fuego, más fuerte es, o el hierro, todos estos metales, el titanio, donde lo podemos mirar que a medida que van pasando más tiempo en el fuego se van haciendo más fuertes. De la misma manera nuestra fe, que es más valiosa que el oro, que es más valiosa que la plata, que es más necesaria o fuerte que cualquier clase de metal,
igual nos compara el Señor para hacernos más fuertes, más valiosos y para moldearnos conforme a su propósito. En este caso vemos que al pueblo de Leví el Señor se iba a sentar para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refinan el oro y la plata, para que ellos presenten al Señor las ofrendas justas. Y eso era lo que el Señor le decía al pueblo de Israel, que a veces traían la ofrenda, sí, ofrendaban, pero traían lo que no era, traían lo indebido, traían el animal más enfermo en vez de traer el más sano, cosas así, y le habían perdido el sentido a la adoración a Dios. Pero en este caso Dios dice, yo los voy a purificar para que presenten la ofrenda justa. Entonces a veces decimos, Señor, quiero agradarte, Señor, muéstrame qué tengo que hacer para ser un mejor hijo tuyo. Y cuando el Señor dice, bueno, es necesario pasar por el horno, y a veces ese horno es de aflicción, ese horno de prueba, de disciplina, de corrección. ¿Y qué tenemos que decir? Señor, muéstrame tu propósito cada día. Señor, ayúdame a pasar, solamente dame fuerzas para pasar la prueba, porque yo quiero agradarte y ser como tú. Y cuando pasemos por ahí, pues no nos quejemos ni nos salgamos. Y de verdad, muchos se salen del horno y dicen, no es para mí, o no creo que aguante. Pero si usted sigue hasta el final, deje. A veces causa dolor, tristeza, pero si usted sabe que es Dios allí, una cosa es que usted se haya alejado del camino de Dios y de la gracia de Dios, pero otra cosa es cuando uno está allí, que no ha perdido el temor de Dios, que no ha perdido la fe en el Señor, y que esa prueba lo que hace es usted sacar más y más ese amor por el Señor, ese deseo y ese anhelo de buscarle a Él. Y aunque uno esté cansado, sin fuerzas, sabe que depende de Él. Aunque uno no entienda la circunstancia, aunque uno no entienda la razón, usted sostenga, siga, Señor, si estoy pasando en este momento por el horno, Señor, a ti sea la gloria, el honor y la honra, solo dame las fuerzas para terminar. Créame que el Señor no da una prueba mayor que no podamos soportar, sino que da juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Y bueno, vamos a hablar de ese tema más adelante. Esta es la primera parte de este episodio, o de este tema. Este episodio es la primera parte de este tema, el motivo, el propósito de las pruebas, pasando por el horno de fuego. Y hoy hemos mirado, haciendo un resumen, que la primera parte es una de las razones por pasar por las pruebas es por disciplina y corrección. Próximo episodio vamos a mirar otros puntos más. Considéralo con Eduardo Rodríguez, medítalo, piénselo, reflexione sobre lo que hemos hablado, considérelo y póngalo en práctica. Nos vemos en el próximo episodio, muy pronto. Un abrazo. No podemos terminar este episodio sin antes agradecerle a todos los que nos han ayudado a compartir estos mensajes en sus redes sociales, diciéndole a la gente sobre este programa de radio que es el podcast, en este formato de podcast que lo puede escuchar tanto en el computador como también en su teléfono, y llevarlo y escucharlo. Puede descargarlo y escucharlo donde quiera, cuando quiera, como quiera. También a los que nos están apoyando, no solo compartiéndolo, sino también escribiendo algunos comentarios y poniéndole los me gusta, los likes. Muchas gracias al pastor Carlos Rodríguez, que nos está apoyando desde en California y está dándonos también sugerencias. También a personas que les gusta también el blog, que no solamente escuchan el podcast, pero también leen el blog. Y el último comentario de Mónica Urbano, que nos dijo: hermosa enseñanza, gracias a Dios. También los videos que estamos poniendo en Facebook, el mensajito dominguero. Para los que no saben, en la página de Facebook estamos poniendo un video usualmente relacionado con el podcast de la semana. Y podemos mirar también a Marcela Panchi, que nos ha puesto varios comentarios, especialmente de los videos y del podcast, sobre el último que tuvimos de la lectura de la palabra de Dios, y el comentario sobre uno de los mensajitos domingueros de
que algunas de estas enseñanzas llegaron en el momento preciso. Así que gracias a ustedes por ese apoyo y gracias a ustedes por las palabras de ánimo. No te olvides de darle like a la página oficial de Facebook. Considéralo Eduardo Rodríguez. O al revés, Eduardo Rodríguez, considéralo. Para estar pendiente de todos los nuevos episodios y enseñanzas que te comparto por medio de estos medios. Así que nos vemos en la segunda parte de este tema en el próximo episodio de tu podcast favorito. Y la canción de la semana se titula Perder para ganar, del álbum Mi Vida de René González, uno de los últimos álbumes, y este cantautor y pastor puertorriqueño muy exitoso con canciones muy reconocidas que llegan hasta el alma. Hoy nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todo momento, toda circunstancia, aún incluyendo nuestros errores. Así que no es tan importante el por qué, sino el para qué. Para qué el Señor nos está pasando por ahí, qué es lo que nos quiere enseñar, porque a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. René González, Perder para ganar. Hay momentos que hay que perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende a caminar. En él nada se pierde, en él todo es ganancia. Y si cambia hoy tu rumbo, es porque él tiene algo mejor. Porque aún nuestros errores él los tornará en victoria. Porque para el que le ama todo obra para bien. Hay momentos que hay que perder para ganar. Tal vez Dios tiene otras cosas que nos quiere enseñar. Hay momentos que hay que sacrificar aquello más preciado para al fin poder triunfar. Ha llegado el tiempo, este es tu momento. Hacer preguntas no es lo ideal. No tengas miedo a los desafíos, y si hay tropiezos, aprende a caminar. No renuncies a tus sueños, sigue firme y con empeño. Vuelve a levantar tu fe. Si la vida se hace oscura, no des riendas a la duda. Siempre habrá un amanecer.
Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida y no te pierdas de ningún episodio. Si tienes una cuenta en iTunes, por favor, deja un comentario y también 5 estrellas para que otras personas puedan conocer este programa.